Pablo Pérez Tomé, un placer tenerte aquí en estos estudios. Igualmente, ¿cuánto tiempo? Pero aquí la verdad es que hacía tiempo que no hacíamos un programa de radio. Yo creo que el último 11M en otra cadena. Así es, sí, así señor, es. Sí, señor. Nosotros era nuestra cita. A tu hermano le veo más, al gran Humberto Pérez Tomé le veo más. Sí, sí. Hay que recordar que Humberto Pérez Tomé dirige aquí un programa que se llama Somos Libros, de gran éxito, y que este viernes, si no me equivoco, a las 7, presenta aquí su último libro. Sí, ahí todos lo hicieron también. mal. Ahí volveré. Ahí volverás aquí a la emisora, porque además lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer en directo y con público. Nos acompaña también Carlos Sánchez Roda. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Carlos, tengo entendido que es experto en trenes. Sí, bueno, yo es que he tenido profesionalmente, está muy relacionado con los trenes. Bueno, pues luego nos comentarás. Luego nos comentarás. Ricardo Moreno. Buenos días. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Javier. También hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, estos días preparando el programa. Efectivamente. Y hace el año, porque sí, estuvimos juntos. Se acerca el 11 de marzo. Siempre estamos. Los medios, algunos se preocupan de recordar esto. Bueno, y por último y no menos importante, el coronel Manrique, que ayer le tuvimos el placer de tenerle aquí con nosotros. Tengo la suerte de repetir. Hombre, eso no está nada mal. Os voy a pedir que os acerquéis a los micrófonos y que no les demos muchos meneos, porque si no, nuestros oyentes me escriben. Parece que les estamos pegando. Vamos. Una de las canciones que ponemos todos los actos, el 11 de cada mes, y está hecha por un cantautor vasco que todo el mundo nos pide, por favor, ¿dónde está esta canción? ¿Dónde está esta canción? Está en YouTube, Lágrimas al viento, es una canción muy emotiva y que todo el mundo casi le saltan las lágrimas, y además con el título que tiene, Lágrimas al viento, pues tiene mucho más sentido. Es la preferida de Ricardo, siempre me dice, no pongas otra, pon siempre la misma canción, y le digo que no, que hay que poner más cosas. Bueno, a mí me parece que el 11M representa el llanto que todo el país derramó el día 11, y eso no hay que olvidarlo nunca. Es decir, lo que lloramos aquel día todos, los de duros de corazón, los blandos, los altos, los bajos, los de izquierdas, los de derechas, es decir, todos lloramos mucho ese día, y esto es lo que recuerda. Realmente es un día triste, ¿no? Tengo varios oyentes que nos están diciendo cuántas incógnitas hay en el 11M. Bueno. Enhorabuena, alguien se sigue recordando la mayor masacre que ha sido en Europa, tuvo una finalidad, ahora es una realidad molesta. Desde que veníamos anunciando la tertulia de hoy, pues son muchas las gente que nos está felicitando, y sobre todo que no olvidemos. Yo creo que todos sabemos lo que pasó ese 11M, pero hay un interrogante, y sin caer en teorías conspiranoicas ni nada de esto, pero sigue habiendo cosas sin resolver. Sí, evidentemente. Bueno, ya por fin todo el mundo reconoce que efectivamente hay muchas incógnitas por resolver. Es gente y personas muy duchas en derecho y en política reconocen que efectivamente esto se cerró un poco en falso y deprisa y corriendo, ¿no? Esto había que cerrarlo cuanto antes, y efectivamente lo hicieron, en mi opinión, una cierta chapuza. Y bueno, y como nosotros y como mucha gente opina, efectivamente no solamente hay incógnitas, sino que hay chapuzas, auténticas chapuzas. O sea, se ha cerrado las posteriores investigaciones que se han intentado hacer. También se han cerrado de una manera bastante escandalosa, ¿no? Todos recordemos lo que ha intentado Ángeles Domínguez con su asociación de víctimas del 11M,
judicialmente cuando presenta una querella contra el comisario Sánchez Manzano, y todos nos sorprende cómo acabó este asunto, ¿no? Que todavía está coleando porque el abogado José María de Pablo lucha denodadamente para conseguir algo. Él ya, como sabéis, hizo un libro estupendo que explicaba de forma muy pormenorizada los detalles, un libro que se llamaba La Cuarta Trama, creo recordar. Y bueno, pues todo acabó como acabó. Todos tenemos que recordar también cómo acabó Corocillán cuando se atrevió a citar, y me lo recordaba Carlos antes, a citar a los directivos de Renfe como testigos, ¿no? De, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y la defenestran y la echan de la carrera, ¿no? Y esto es así. Bueno, pues hablando de libros, el coronel Manrique también tiene un magnífico libro sobre 11M. Coronel, ¿sigue habiendo cosas que no sabemos o que, como bien nos decía Ricardo, se llevaron bastante mal? Que muchas veces no se trata ya de teorías, sino de que hay cosas que se han podido llevar mal, ¿no? Los trenes es una cosa escandalosa. Pues ahora tenemos para eso a Carlos Sánchez Roda, que es experto, que ahora nos va a hablar sobre eso. Pero con el Manrique, ¿hay cosas todavía hay puntos negros? Me siento muy honrado porque se me dé la palabra. Y como la tengo, pues voy a aprovechar. Yo creo que, si no todo, prácticamente todo. No sé cómo sintetizar, pero el escenario del crimen, ahora que estamos sometidos a tantas series, CSI y demás, se destruyó, no como dijo la sentencia al día siguiente, pero en la semana siguiente sí, como nos recuerdo, escribió magníficamente Carlos. Y el arma del crimen, pues ni se buscó ni se encontró. El explosivo, el activador, la espoleta, el mecanismo de iniciación de las bombas, tampoco se buscó y no se ha encontrado. Los autores, no sabemos quiénes son los autores, porque, bueno, supuestamente Zugan, pero por decir algo, este reportaje que hace nada nos pusieron del documental francés, explica clarísimamente que ni los testigos ni las falsas imputaciones que se hicieron de las huellas, de la actuación, del trozo del teléfono, son ciertas. O sea, nada de nada, prácticamente nada, por no ser absolutista, de la versión oficial es real o está probado. Y eso es tremendo. Bueno, antes ha dicho, sabemos algunas cosas del 11M, se sabe solamente lo que ocurrió, que fueron la muerte de 192 personas, 1.750 heridos, y se ha acabado. Esa es la única realidad que sabemos cierta. Lo demás está en la nebulosa, ¿no? Como, no sé quién hablaba de la nebulosa hace unos días en relación... en relación con la publicación del documental de Cyril Martin. El nuevo Dreyfus, ¿no? Ante las nebulosas que dejaba el 11M... en relación con la investigación que encarga el director general de seguridad, el policía Miguel Blanco, que dice: ante las nebulosas que dejaba la sentencia, encargué a mi policía, esa policía paralela o interior que tenía este señor, encargo una investigación sobre... Esto ha sido también un poco escandaloso. ¿Dónde estaban los informes esos que aparecen o desaparecen? Creo recordar... A mí el 11M, Isaac, y os confieso a todos, el 11M me ha abrasado, o sea, me ha quemado mucho, me ha cansado mucho, ¿no? Porque son muchos los detalles. Pero es que hace poco conocíamos el famoso informe de esta policía, ¿no? Que hablaba de que... hablaba él, el jefe retirado, jubilado, que menos mal se ha jubilado, y entonces parece ser que habla un poco, y dice: ante las nebulosas que arrojaba la versión oficial de las sentencias, encargué a la policía, a esa policía que tenía él a su mando directo, 30 policías creo que eran, encargué un informe sobre la mochila o sobre el 11M, así como también sobre el cadáver, la averiguación del cadáver, donde podía encontrarse el cadáver de Marta del Castillo. Marta del Castillo. ¿Os acordáis de esto? Sí, hace poco. No tiene más de 15 días. Hace desaparecido. Y dices, bueno, cada año, cada X tiempo aparece otra cosa que te revulsiona, ¿no? Bueno, mira, Ricardo, diciendo desde el año 2004 aquí, hubo unos días de shock, donde nadie entendía nada, absoluto, sí. Unos meses de reflexión, que empieza en mayo de 2004. Fernando Mújica, que en paz descanse, que dijo que el 11M me ha matado, frase suya. Sí, me ha costado la vida. Y desde el 2004 al 2006 subimos ahí toda una investigación que consiguió que todo el mundo se enterara que el 11M era
una trampa, que había mentira. ¿Qué ha pasado desde 2006 al 2017? Pues que empiezan a salir declaraciones de los policías cuando se jubilan. Pero todo el mundo desde 2006 sabe que el 11M es trampa. Otra cosa es que haya muchos políticos, prensa subvencionada, sindicatos, asociaciones, que no les interese saber más. Pero internamente lo saben. Uy, ahí hubo algo. Y ahí lo dejan. Sin embargo, otros queremos que se siga queriendo saber. Yo, si os parece, como tenemos hoy a Carlos Sánchez Roda, comentabas que eras especialista en trenes. ¿Por qué eres especialista en trenes? Sí, yo soy he trabajado en el sector ferroviario de toda mi vida. Soy profesional soy ingeniero y he trabajado en los trenes. Y además yo tuve una relación muy específica con el 11M, porque yo trabajaba en Atocha en aquella época. Sí. Y yo cogía el tren todos los días para llegar a Atocha. Y mi tren llegaba precisamente al andén 1 de la estación. En ese mismo andén llegaban los trenes de mi línea, que es la del Pasillo Verde, la de Príncipe Pío, y en el otro lado del andén llegaban los del Corredor de Henares. Y mi tren tenía que haber llegado poco antes de las explosiones. Y entonces yo no llegué hasta Atocha, me quedé en Príncipe Pío, ahí nos hicieron desalojar el tren, continué en el metro hasta Atocha, el metro todavía pude llegar, y entonces yo vi allí en Atocha. No estuve en la estación, pero sí vi el espectáculo terrible de la gente corriendo, ensangrentada por la calle, y la gente que lo atendían allí en la acera, los servicios de asistencia, la gente en el suelo estaba allí, al lado del Ministerio de ¿Estuviste ahí? Yo estuve allí, vi todo aquello, y aquello claro me horrorizó y me impactó desde el primer momento. Yo estaba allí ese día. Cuando hablamos de que es experto en trenes, ¿tú ves algo raro en la posterior investigación, en el lenguaje? Hay que recordar que aquí los trabajadores de Renfe lo único que hacen es cumplir las órdenes del juzgado. Oiga, los trenes ustedes lo custodian y después... del juzgado no, Javier, de sus jefes, de sus jefes directos. Los empleados de Renfe se deben a la jerarquía interior de la empresa. Bueno, pero el juzgado, además, en este caso, yo creo que no dijo ni pío. Bueno, no parece que interviniera mucho. Hay ¿no? una cosa importante en el asunto de Renfe. En todo incidente que hay en Renfe, cualquier incidente que se corta la vía, que se corta la circulación, Renfe tiene que hacer, y de hecho se hace siempre, una investigación interna, en la cual se desarrolla punto por punto todo lo que ha ocurrido, y se investiga, se pregunta a todos los que han intervenido, se hace la relación de todas las personas que han tenido alguna ocasión, se hace una encuesta interna, y eso tiene que existir en el 11M. Y normalmente siempre, en cualquier incidente de mucho menos calado que lo del 11M, el juez lo primero que hace es pedir a Renfe el informe, porque es importantísimo saber lo que dicen desde dentro de Renfe de qué es lo que ha pasado ahí. Claro. En el 11M tiene que existir eso. Estará guardado seguramente en algún sitio, o a lo En el mejor sumario te aseguro que no. o se ha hecho desaparecer, o no sé lo que habrá ocurrido, pero con toda seguridad es un informe que tiene que existir y que no se ha hecho luz pública y que el juez ni se ha enterado de En el sumario te aseguro que no. No, el sumario no está, ¿no? No está. Menos mal que nos hemos leído el sumario, entre mucha gente, claro, no nos lo hemos tragado uno solo, nos lo hemos leído enterito, gracias a que lo teníamos, por cierto. Dicho sea de paso, a mí me como gustaría asociación... que muy rápidamente, a lo mejor Ricardo o Pablo, hicieseis una arqueología de qué sucedió ese 2004, ese 11 de marzo del 2004. Digo, para refrescar la memoria, ¿no? Las explosiones que se producen, al final el número de víctimas. Quiero decir que yo creo que es... Luego podemos oír las explosiones en Vale, directo, porque sí, por sí, suerte hay una cámara que sí grababa. De todas las cámaras que tenía Renfe en esa época, solo grababan las de la estación de Atocha, y de todas las cámaras hay una que sí se ha conservado el sonido, y es espeluznante y bien, muy bien para recordar lo que supone un bombazo matando gente indiscriminada. La situación es así de complicada, de que en el 2004, día antes, si uno puede conseguir la hemeroteca del ABC, podrá ver el titular del ABC que imprimió 8 horas antes, diciendo: inminente ataque terrorista en España, alerta máxima previo a las elecciones. Esas cosas salen en el ABC que se impresó 8 horas antes y que luego ya uno lo olvida. Esa era la situación de tensión que había y que nunca se sabe por qué existía esa tensión. Lo que sí está claro es que se utilizaba desde un punto de vista político, porque quedan 3 días por unas elecciones, que si había un atentado político de ETA era el culmen de Aznar, y Aznar, si lo paraba, ya era consagrado como el emperador más importante de la historia de España. Y si no era Aznar y había sido Al-Qaeda, bueno, no existía Al-Qaeda todavía, los moros, no era ETA, sí. Era ya la consagración de PSOE, porque son los defensores de que los terroristas islámicos hagan atentados. Esa era la situación, y lo que nadie se esperaba es que el atentado fuera
a gente sin importancia, gente de modo indiscriminadamente, al mismo tiempo en 12 teléfonos. Bueno, 12 teléfonos. Bueno, Unas explosiones que solamente se ve que hubo 10 explosiones controladas y otras 2 hechas por los TEDx, y muchísimas otras cosas que fueron ocurriendo con una información que España nunca estaba preparada para poder atender al mismo tiempo tantos puntos de explosiones al mismo tiempo. Quien lo hace sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo que estaba arriesgando y cómo se hacía. Y toda esa confusión es la que luego pasa a tener que fabricar rápidamente pruebas falsas, porque la de la mochila no se pudo fabricar, la falsa bolsa mochila, hasta que no se vio que la mochila, que estaba hecha para no explotar, se la cargaran los TEDx en el modo de desactivarla. En ese motivo, esto es fundamental y lo habla muchísima gente, ahí empieza toda una maquinaria del poder, porque ETA no puede poner una mochila en la comisaría. Y esto hay que saberlo. Los que digan que lo ha hecho ETA es imposible. ETA no puede hacer una cosa así. Puede que haya ayudado a hacer bombas, que dé información de cómo se ponen los explosivos, cómo se ponen teléfonos. Pero este núcleo tan gordo que empieza a ebullir a las 10 de la mañana, cuando sale Otegi diciendo que ETA no ha sido, cuando al mismo tiempo están todavía los TEDx que no dejan intervenir a ningún TEDx que sea de la Guardia Civil, por supuesto, todo lo controla la Policía Nacional, ahí empieza toda la situación de crispación absoluta de que qué pasa aquí, queremos saber. Y empiezan a hablar ministros sin ninguna necesidad y empiezan a ser encaminados a empezar a hablar para que luego se les pueda imputar como mentirosos. Toda esta maniobra mediática está hecha muy bien, y luego también podrá intervenir Miguel Cancio explicando cómo la SER coordinaba esto y cómo influyó sacando suicidas o no cuando entre en la intervención Miguel Cancio. Ese es el primer día, queda todo el día jueves, todo el mundo sigue en shock, menos unos cuantos que tienen capacidad para poder trabajar, encontrar a contrarreloj todas las pistas necesarias para encaminar, porque las elecciones son el domingo y hace falta islamizar el atentado lo antes posible, hace falta culpabilizar al PP y que en la manifestación del viernes, de 2 millones de personas bajo la lluvia en Atocha, ya se grite Aznar asesino, para que al día siguiente ya se haga los asaltos también, a las... Pablo, perdona, pero también se chillaba queremos saber la verdad. También. Hasta el día 14, justo hasta el día 14. Hasta el día 14. El día 15 dijeron... Vamos a escuchar esto si les parece a ustedes, porque yo creo que esto es suficientemente gráfico y es importante. Monse, oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Habían pasado 5 segundos de las 2 primeras explosiones y la mujer acababa de oír el estallido de la tercera. Bueno, el resplandor mortal yo creo que esto pone los pelos de punta, ¿no? Así es. Y hay que oírlo más veces. Coronel Manrique, ¿qué pasó? ¿Qué pasó o cuáles son esos puntos oscuros que efectivamente hay cierta confusión? Ministros sin saber muy bien lo que decían, que si era ETA, que si no era ETA, caen en esa trampa de hacer declaraciones una detrás de otra, que si había mochilas, que se aparece una furgoneta, que se aparece un cadáver con 7 o 8 calzoncillos, es decir, temas que confunden, que nos acaban llevando a la confusión a todos, coronel. Es difícil concretar qué pasó. Lo que pasó realmente, más difícil. Lo que envolvió a esos hechos, se puede hacer un esfuerzo por sintetizarlo y se puede hablar de la versión oficial y de lo que luego va apareciendo en los procedimientos judiciales y en las sentencias. Es difícil saber qué pasó, pero... hay que poner el foco en el escenario del crimen y en el arma del crimen y el factor humano. Hay 10 explosiones ciertas y algunas otras más que fueron por la desactivación de los TEDx. Yo quiero decir que si tengo algo de predicamento en este tema es que fui TEDx en su tiempo, ¿no? Yo estuve destinado en el Sáhara, entonces los cometidos de desactivación de artefactos no reglamentarios eran de ejército, de artillería. Bueno, yo hice un curso, estuve allí y fundamentalmente el terrorismo allí era marroquí, pues bueno, nos hizo víctimas y nos dio sustos. Entonces me puedo poner en la piel, los zapatos de aquellos TEDx del equipo provincial de Madrid que seguramente por
apurar la seguridad propia y del entorno, hicieron accidentalmente, en vez de desactivar aquellos bultos raros, que explosionaran, que explotaran, dando pie, por ese factor humano, a que hubiera que inventar una nueva mochila de la cual partir para decir, como en una premisa falsa, como en esta mochila ha aparecido un explosivo y ha aparecido un teléfono y una tarjeta, ergo falsa conclusión, juego de manos, truco de magia, esto es lo que ha explotado. En vez de incidir en, vamos a hacer la pericial y, pues bueno, desgraciadamente en España había y hay una experiencia en estos temas tremenda. El propio Mariano Rajoy escribió que él, cuando era ministro de Interior, a las pocas horas tenía en su mesa el informe pericial de qué había explotado en tal sitio de ETA y qué, no solo el explosivo, sino y qué mecanismo iniciador. Entonces, eso se elude y ahí es donde hay que poner el foco. El arma del crimen ni se busca ni se encuentra y el escenario se destruye. Y además, pues viene toda esta ceremonia de confusión de que aparece una furgoneta. Qué casualidad que estos integristas se olvidan la furgoneta robada, furgoneta marcada, furgoneta que pasan los perros policías y no ven nada, no huelen nada, pero luego, después de perderse durante un tiempo en un agujero del espacio, porque tarda más tiempo del que figura en los registros en ir de un sitio a otro, aparecen unas huellas que Sizugan, que luego son de un miembro del FBI. Toda esa ceremonia de confusión es lo que nos la cortina de humo que habla Rafael del Pino, es un impedirnos y distraernos sobre el objetivo principal. No sabemos qué explotó. Solo cuando se hizo el juicio se hizo un informe pericial y casualmente, después de haberse destruido casi 90 toneladas de restos y llegar al juicio solo menos de 1 kilo, porque 14 muestras que caben en bolsitas, no sé cuánto pesaría, pero sería como 1 kilo. Casualmente, y después de que se apaguen las luces del laboratorio y después de muchas cosas, de un polvo de extintor aparecen 2 componentes que demuestran que no era goma 2 eco lo que explotó en ese foco, era otra cosa que tendría que ser titadín, porque en fin, esa ceremonia de confusión es la que yo creo que debemos tener en cuenta. No se buscó el escenario, se destruyó, no se buscó lo explosivo y todo lo demás. Pues hay que tener muy buena fe para creerse lo que nos han dicho. Todo lo que están. Bueno, aprovechando, si les parece a ustedes que nos acompaña Carlos Sánchez La Roda, sí que me gustaría, como experto en trenes, ¿qué pasa con la investigación de los trenes? ¿Qué pasa con el tema del desguace? ¿Qué pasa con todo eso, sí, Carlos? Bueno, los trenes es un caso insólito absolutamente el que se destruyan por un atentado de las características del 11M, que a los pocos días ya no existan los trenes y que incluso para hacer un informe que pidió hacer el juez meses después hubo que utilizar fotografías por hacerla, porque los peritos decían que como no tenían los trenes necesitaban material, y entonces el juez les facilitó fotografías tomadas entre otros por ferroviarios y por bomberos. O sea, ese es el nivel que tenía el asunto. Bueno, los trenes se destruyeron, pero no se destruyeron inmediatamente. Se dice que se destruyeron en 48 horas. La sentencia dice que se destruyeron el día 13, lo cual es mentira. La cadena de custodia se anula la validez de cualquier Pero algo le informó Renfe a Gómez Bermúdez respecto a la destrucción. Le dijo, estos trenes fueron desguazados entre los días 13 y 14. Exactamente. Y eso pero lo dice por escrito, Renfe. Eso lo dijeron, no se lo dijeron primero por teléfono. Exacto, y luego por escrito. O sea, primero por teléfono preguntan a Renfe, ¿qué ha pasado con los trenes? Entonces, por teléfono alguien de Renfe dice, no, los trenes fueron destruidos los días 13 y 14. Exacto. Y luego cuando se va a escribir la sentencia, el jurado pues tiene ese dato, pero lo tiene telefónico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribe a Renfe y le dice, por favor, debe por escrito los datos que metió en su momento sobre la destrucción de los trenes. Entonces, Renfe escribe por escrito y manda un cuadro que está lleno de falsedades diciendo que los trenes habían destruido en esas fechas, cuando en realidad los trenes el día 12
O sea, el día siguiente del atentado, lo que sí se hizo fue sacar toneladas de material de los trenes, de los focos de explosión. Eso hay pruebas gráficas clarísimas. El tren de Atocha, cuando sale de Atocha, se ve que han desaparecido cantidad de material, que han quedado limpios los trenes. El tren de Tellez, hay fotos en los que se ve camiones saliendo cargados de Tellez con material de los focos. Eso es lo que luego material, ropa de las víctimas, enseres. Sí. Ahí salen que se va todo al basurero. Se ha hablado mucho de las 90 toneladas. Ese cálculo lo hice yo, lo de las 90 toneladas. Sencillamente hay unos datos del peso del material que se llevó a desguazar a las empresas de desguace. Y eso se compara sencillamente con el peso de los trenes antes, y se descuenta el material que Renfe lo guardó para posible reutilización, como son los bogies, que es lo que más pesa, las ruedas. Sí. Entonces, de ahí, haciendo la diferencia, le sale que hay 90 toneladas que han desaparecido. Sí. Bueno, quería recordarle a Carlos que estamos hablando de desaparición de los trenes y tal, y luego al cabo de los años nos aparece el tren de Santa Eugenia tapadito, tal cual estaba. Mejor todavía, hay uno de los trenes del 11M que sigue circulando y que Carlos le hace fotos, con el que inauguró Esperanza Aguirre la línea de tren de Sol, el mismísimo uno de los trenes del 11M. Esos que están destruidos. Bueno, lo que yo, como sabéis, yo dejé la abogacía, entre otras cosas. Bueno, dejé la abogacía, sigo siendo abogado, pero he dejado el despacho porque, entre otras cosas, aquí cuando tú estás trabajando en el penal o estás trabajando en el ámbito del probatorio, los peritos, yo he tardado, en el último procedimiento que he llevado, en la Guardia Civil ha tardado 1 año y medio en darme un informe pericial sobre una firma. Una firma que es de no reconocida, se impugna la firma y entonces de oficio, naturalmente, el juez dice, bueno, pues se mande a la Guardia Civil a los expertos caligráficos. 1 año y medio. Es decir, esto no es que te aburra, es que te desespera, ¿no? Pero es que en relación con el 11M, a mí desde el principio, ¿no? Yo cuando vi el juicio y empecé a ver que los testigos declaraban hoy y los testigos que iban a declarar mañana ya sabían las declaraciones que habían hecho los testigos el día anterior, o sea, dices, esto no me suena, esto la ley de enjuiciamiento civil me parece que lo tiene claramente prohibido, ¿no? Los testigos no pueden conocer las testificales anteriores, ¿no? Al final, ¿qué digo al final? Ya sobre la marcha viendo el juicio me parecía ya toda una farsa. Pongo como ejemplo lo de los testigos, ¿no? Pero volvamos a lo de los trenes. ¿Qué pasa? Que aparece un tren al cabo de ¿cuánto tiempo, Carlos? Después del juicio. O sea, después del juicio, pero muchos años después. En el año 2008 apareció. Estamos hablando 4 años después. Claro, la última sentencia del 11M es desde la sentencia de la audiencia es del 30 de octubre del 2007. Si os parece, vamos a intentar hablar con Alonso Holguín, que es bloguero de Alfil Blanco, una de las asociaciones. Cuando lo tengamos, Carlos no lo pasa. Hay varias llamadas de oyentes, varios comentarios que nos están haciendo. Esto huele muy mal desde el primer momento. Esto era imposible que lo hicieran 4 moritos desconectados. Son opiniones, insisto, de algunos de los oyentes. Y luego nos dice un oyente que no pudo ser titadine por el corte de los trenes. Los que hemos sido militares sabemos que un corte así lo hace un explosivo plástico. Que le pregunten a Rubalcaba, que seguro que él debe saber mucho de todo esto. Mi coronel, esto se ajusta, usted también es militar, el corte de los trenes corresponde o eso no lo podemos saber, pues no lo podemos saber. Las opiniones de los ya tenemos tenemos a Alonso Holguín, pero antes que nos conteste que no lo podemos saber porque no existe ese reportaje fotográfico de la policía científica. Si lo tuviéramos a la vista, no habiendo estado allí presentes y no pudiendo ver los trenes porque se desguazaron, entonces es difícil decirlo. Desde luego el jefe de los TEDAS provinciales lo afirmó así y él sabía, él estuvo allí, él lo vio y dijo que aquello era un explosivo militar. Bueno, hay que darle cierto predicamento a este señor, a aquel equipo. Desde luego es muy difícil de creer, no solo que fuera explosivo dinamita, porque no se ha probado judicialmente, sino porque de las pocas fotos que nos han llegado, fotos de prensa, fotos de particulares, fotos de empleados de Renfe, hay alguna que demuestra que pues que el suelo estaba en parte levantado, en parte hundido, largueros cortados longitudinalmente, como
Si no hubiera estado el explosivo encima de un asiento en una papelera, sino escondido en la infraestructura. En todo caso, aquel jefe de los TEIDAS provinciales lo dijo, y lo dijo en el juicio, se puede oír incluso en los archivos. A él le pareció que aquello era un explosivo militar. Bueno, tenemos a Alonso Holguín. Alonso, muy buenos días. Buenos días, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Bueno, una de las preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes ¿qué queda? Si sigue habiendo agujeros negros en todo este tema del 11M, Alonso. Queda muchísimo por saber, muchísimo. Sí. Porque lo que nos han contado, lo que nos quieren hacer es falso, es mentira todo. Uh-huh. Es increíble. Un dato que no sé si lo habrán sometido ustedes a debate. Los trenes, ¿cuántos de ellos había movimiento? Creo que estaban todos parados. Sí. Todos. No, hay uno que estaba andando, que era el de Tellez. El de Tellez. Habla del micrófono, Carlos, por favor. Acércate. El tren de Tellez iba a pararse, pero estaba todavía andando, porque tenía la señal de entrada en Atocha, la tenía cerrada, precisamente porque estaba el tren de Atocha todavía en las vías que no había salido. Y mientras estaba parándose, explotó. Estaba en movimiento. Y el del Pozo había iniciado el movimiento, había cerrado las puertas y había empezado a moverse. ¿Eso qué trascendencia tiene, Alonso? Eso es que para mí tendría una clara visión de que el accionamiento de los explosivos la activación de los explosivos lo estaba viendo quien los activara. Por ejemplo, el de Santa Eugenia cerró las puertas y antes de empezar a moverse explotó. Ya. Ese, por ejemplo, tienen que Atocha tenían abiertas las puertas y causaría mayor daño con las puertas abiertas a las personas que estuvieran en los andenes. Eso es un dato. No lo sé si lo han llegado a pensar. No. Pero en su contrario también ocasionaría menos daño con las puertas abiertas, puesto que la expansión lógicamente se haría menor en cuanto a la presión que sufren las personas que están en el interior. Es decir, que eso es una interpretación. Tiene mayores potencial objetivo que estuvieran mayores objetivos en los andenes. Ya. Eso es un dato. Luego lo que sí que me gustaría hacerle significar es que del temita ese de la metralla, eso sí. Bueno, es un escándalo. Sí, luego más adelante hablaremos de ello. En Santa Eugenia les puedo certificar que había una persona, una joven, con el pelo rubio, a unos 30 centímetros del boquete del piso del vagón que explotó, desnuda, sin ropa, con el abdomen, con una apertura en el abdomen de unos 10-12 centímetros, con los que salían los intestinos, estaba muerta al parecer, y no tenía ni rastro de metralla. Tú estuviste ahí, ¿no, Alonso? ¿Tú ibas en los trenes? Sí, entonces yo lo vi. Me pueden contar películas de clavos, bueno, de pero acuérdate, tornillos. Alonso, acordamos todos de la careita de la pobre doña Carmen Baladía, que médico forense. ¿Qué cara ponía cuando estaba explicando que ella no vio ningún rastro ni vestigio de impacto de metralla en los cadáveres? A mí me gustaría la cara que ponía esta mujer. Alonso, tú que fuiste el testigo directo, ¿en qué tren ibas? ¿A dónde te dirigías? ¿Y cómo te pilló? ¿No estabas en Santa Eugenia? Iba en el de Santa Eugenia en el vagón 5. En el vagón 5. El vagón 5 y me dirigía desde vivía en Alcalá de Henares y iba a trabajar a Madrid. Bueno, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo eres consciente de lo que está sucediendo? Yo tenía cerrados los ojos y oí el pitido de las ruedas de las puertas al cerrarse y un movimiento de atrás hacia adelante, como si te empujan por atrás, ¿no? Y un ruido. Entonces miré por la ventana y se cae la catenaria. Se cae la catenaria y inmediatamente veías cruzando gente por los andenes hacia la derecha, hacia la derecha, me explico, hacia la pared, como si hubiera saltado del tren. Sí. Y se abrió la puerta y entró una bocanada de humo tremenda, y ahí ya todo el mundo chillando, gritando. Bueno.
Pues puse de pie, me colgué la mochila en la espalda y la gente intentaba abrir las puertas y algunos le gritábamos que accionaran el mando que hay al lado de apertura automática. Entonces abrió la gente, fue bajando la gente, yo cogí el teléfono, llamé a oficina, oye, mira, ¿qué ha pasado? Aquí ha ocurrido algo. Digo, pero algo, ¿qué dices? ¿Dónde estás? Digo, pues mira, no sé dónde estoy, pero digo, es más, huele a pólvora. Sí. ¿Cómo que a pólvora? Digo, sí. Bueno, yo soy guardia civil. Y entonces el olor a pólvora es muy peculiar. Es característico de los que hemos practicado con armas. Pues vas al tiro, pues huele a pólvora. Sí. No sé si el explosivo huele a pólvora o no huele a pólvora, pero aquello olía a pólvora. Y cuando salí ya del vagón, que salí el último, iba a cruzar el andén, seguía hablando con mi oficina por teléfono y miré, digo, espera, digo, mira, te cuelgo, digo, no ha sido un accidente. Digo, si es que está reventado el vagón. Digo, han abierto el vagón como una lata de sardinas. Dice, ¿cómo? Digo, sí, digo, mira, luego te llamo. Y en lugar de cruzar las vías, no llegué ni a cruzar la vía, volví hacia adentro. Y fue cuando encontré pues todo aquello. Y te quedaste echando una mano y... Sí. Está claro que quien hizo este atentado no podía sospechar que estarías tú ahí, que estaría un hijo de Gabriel Moris, gente que ibas a seguir investigando y que no se ibais a conformar con una historia de versión oficial. Eso no se lo esperaban. La versión oficial es que es inconcebible de cabo a rabo. Es inconcebible de que den por buena la mochila y no investiguen el vagón descubierto hace pocos años. Esa es Eugenio, el vagón de Santa al que tú te estás refiriendo. Sí, es inconcebible. Esa mochila la vamos a dar por buena. Pero a ver, ¿usted ha seguido la cadena de custodia de la mochila? No. Y la damos buena, pues porque nos conviene darla buena. Vale. Oiga, ¿y el vagón? No, es que el vagón lleva muchos años ahí y ha estado sin custodia. ¿Y qué le han hecho al vagón? No, le han tapado con los cartones. Oye, pues claro, posible que a lo mejor se puede mirar. Pero oiga, y además, no se puede mirar. Y además esto es contradictorio con aquello que decían las sentencias, que se habían destruido, que no se podían hacer las pruebas periciales que se habían pedido por los abogados. Hombre, yo creo que la ciencia ahora, la ciencia química, oye, pues vamos a analizar a ver si hay algo. Después de tantos años. Simplemente porque haces todo lo posible para a las víctimas no ocultarles nada. Simplemente. ¿Y por qué no probar? Digo yo, ¿por qué no probar? Mira, a las víctimas en general, el sentimiento más legítimo de una víctima es que nadie le va a devolver la vida de su hijo. Da igual, pero si tú ves que el Estado intenta saber la verdad, bien, pero es que cuando el Estado intenta ocultar... Alonso, tú te estás dejando también no sé cuántos años y la piel con este asunto. Este asunto te ha preocupado mucho y has trabajado mucho sobre él y has investigado y has escrito un libro y estás, persiguiendo con inquietud qué hay detrás del 11M. Pero lo cierto y verdad es que la sociedad que nos rodea y el medio pues es hostil a esto, la verdad. Pero yo creo que programas como el de hoy ayudan un poco a esclarecer y a ponernos en situación. Bueno, es que no esclarecer, no esto. O por lo menos a que esto no se olvide. Eso sí. ¿Y por qué no queremos saber la verdad? Porque la verdad es posiblemente sea muy dura. Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. ¿Por qué no queremos saber la verdad? ¿Por qué no seguimos investigando esta cuestión? Aquí vamos a decir, en todo delito habría que seguir el acerro latino. Es quid pro ¿El qué? Quid pro ¿a quién beneficia? La pregunta clásica. ¿A quién ha beneficiado? A muchos, ese es el problema. Alonso, desde tu punto de vista, ¿a quién ha beneficiado? ¿Ha beneficiado? Pues, hombre... ¿Cambió la historia de España? Ha cambiado la historia de España entera. Por ejemplo, antes teníamos un grupo terrorista y alejado de las instituciones, de beneficios públicos, y ahora los tenemos al lado. Antes era inconcebible que alguien insultara a víctimas del terrorismo, incluso a ciudadanos españoles, por el hecho de ser españoles, y ahora se aplaude, se incita y oye, que te puedes meter con cualquier persona siempre y cuando no sea de una determinada ideología, que son intocables. Pues nos llaman, a nosotros nos llaman locos, sois unos conspiranoicos. Oye, si solo pedimos la verdad, oiga, fíjese que nosotros no pedimos ninguna venganza, solo pedimos verdad. Hay muchas dudas
que además, no, es que eso lo es, pero porque estáis locos, porque sois unos conspiranoicos. No, oiga, sí que Bueno. usted me puede demostrar la mochila, un teléfono que no da el amperaje para iniciar el detonador. No, pero es buena, es verdad. Ah, bueno, pero si no puede iniciar el detonador, ¿cómo es? Alonso, que te mandamos un fortísimo abrazo. ¿Sigues trabajando, sigues estando en las fuerzas de seguridad del Estado, en la Guardia Civil? No, estoy retirado del servicio por secuelas del atentado. Del atentado, del 11M. Ya. Quería que quedara eso de manifiesto, que tú eres una víctima directa de aquel día, de aquel 11 de marzo del 2004. Te mandamos un fuerte abrazo y desde aquí nuestra palabra de que no vamos a cejar nuestro empeño, por lo menos de que esto no se olvide, que ha sido la mayor matanza, que es que nos olvidamos con mucha facilidad y pasamos página muy fácilmente. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Alonso. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos otro audio que me gustaría que lo pusierais y mientras viene os voy a leer cosas que están llegando a la redacción. En cuanto tomó el poder Zapatero, firmó los acuerdos con ETA. Fue uno de los beneficiados. Lo más grave del 11M a la altura de estas fechas es el cierre de filas, que los políticos de los medios de comunicación nacionales callan y muestran un absoluto desprecio en conocer la verdad. Otro oyente nos dice: los peones negros son verdaderos héroes por su tenacidad y fidelidad a las víctimas, porque todos los del 11 de cada mes siguen yendo a Atocha a hacer un acto de memoria a las víctimas y otro de desmemoria a la sociedad. Otro oyente nos dice: felicidades, muy buen programa el de hoy. No debemos archivar en el olvido el 11M, como algunos pretenden, e intentar aclarar cada vez más qué pasó ese día y quiénes fueron los responsables. Vamos a escuchar esto, ¿les parece? Yo creo que ya lo tenemos preparado. Fernando, ¿me acompañas a hacerle alguna pregunta al profesor Bermúdez? Sí, y se viene. Esto que voy a contar es muy imprudente, ¿eh? Pero lo cuento porque me parece que es el momento de ya dejar de callarnos, ¿no? En este país que tenemos, ¿no? Entonces le dije: Fernando, qué sorpresa que estés aquí. ¿Te puedo hacer una pregunta sumamente afectuoso? Una cosa que me hace sorprendente, chocante, ¿no? La verdad, pero te puedo hacer una pregunta quizás inadecuada, quizás improcedente. Yo pregúntame lo que quieras. Digo, ya, yo entiendo que tú eres la persona que más sabes del atentado terrorista del 11M, porque claro, te has tenido que leer el sumario, has oído muchísimos testigos, has visto las pruebas que te han ocultado, las toneladas de trenes que han desaparecido, las muestras que han sido tratadas con no se sabe qué, para que no se sepa cuál es el explosivo. Tú, después de todo ese trabajo ímprobo que has tenido que realizar, en tu foro interno tienes una idea aproximada de hacia dónde puede ir la autoría intelectual de los atentados del 11M. Digo, porque el foro externo ya lo sé, porque he leído la sentencia y ya veo que no sabes nada. Pero por eso te digo que igual es inadecuada, porque te estoy preguntando lo que tú por dentro piensas sobre la autoría intelectual. Y entonces me contestó: no, estás muy equivocada. Y digo, bueno, equivocada no puedo estar porque no te he formulado no he formulado ningún juicio, solo te he hecho una pregunta. Y dice: no, vamos a ver, estás muy equivocada. Todos los que han sido imputados en el 11M estaban de una u otra forma implicados. Y hombre, lo supongo, solo faltaba, ¿no? Por dentro pensé: uy, esto de excusarse no te quita la acusación manifiesta, pero vamos, no dije nada, ¿no? Y entonces a continuación le dije: no me he expresado bien. No, te estoy preguntando sobre la autoría intelectual de los atentados. Y entonces me dijo, cogiéndome así de broma: o sea, hay cosas que son tan complejas, tan graves, que es mejor que no se sepan todavía, que se sepan más adelante, ¿no? Entonces yo puse cara de tonta y dije: no sabía que los jueces teníais competencias para saber cuándo es el momento oportuno para hacer justicia. Entonces, fijaos qué barbaridad, ¿eh? Y le dije a Fernando: ¿has oído lo mismo que yo? Y me dijo Fernando: sí, vámonos, nos marchamos, nos dejamos ahí. Pues era Inma García de Cortázar, explica la entrevista que tuvo con Gómez Bermúdez, con el Manrique. Bueno, fue en una conversación, pero no una entrevista. Bueno, la entrevista, la conversación que mantuvo con Gómez Bermúdez. El final es importante, vamos. Sí, se oye relativamente y se va perdiendo uno, pero la manifestación hay que creerla a esta señora, no va a inventarse. No tiene ningún interés. El juez, un juez que en 2 años le condecoran 3 veces, escribe un libro. Bueno, este juez estrella diga eso, que
es que merece la pena no saberlo. Bueno, esto es una locura. Sí, merece la pena no saberlo porque no estamos preparados. No estamos preparados. Sí. Yo, en cuanto al hilo de eso, voy a poner una carta sobre la mesa que no es mía, que hago mía, que yo he llegado a la misma conclusión. La autoría intelectual. El padre Manuel Guerra, que escribió un diccionario de las sectas, expertos en masonería y demás, que ha escrito varios libros, alguno publicado por tu hermano. Él dijo, y lo pongo a su consideración: no se puede entender la unión de tantas voluntades en criminal apuesta contra la ley y tantas vidas sin un ente o varios que los coordine, que las coordine y asegure su protección. Efectivamente es así, porque no solo es que la policía no vea o destruya pruebas, o que Renfe destruya pruebas, cuando tiene la obligación legal de conservarlas y demás, y una responsabilidad judicial y ante los seguros. Es que la prensa, la mayoría de la prensa, participa en la ceremonia de la confusión. Los jueces participan en la ceremonia de la confusión. No hacen pruebas, admiten, no investigan, no levantan testimonio. Todo eso no es casualidad, no es azar, no puede ser azar. ¿Quién coordina todo eso durante tanto tiempo? En aquel momento, en el antes y sobre todo en el después. ¿Por qué no se hacen, no solo los jueces, los médicos, no se hicieron autopsias de la gente de Leganés? Tampoco en las autopsias de los trenes se sacaron muestras para ver qué había en las ropas o en los cadáveres, qué explosivo había, qué rastros de explosivo. Eso tiene que haber alguien, una sociedad secreta, varias sociedades secretas. El padre Manuel Guerra cuida las palabras y dice ente o varios, que lo maneje y que les dé protección y que no les pase nada, porque es que además a los que hicieron todo esto, pues el director, el jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, que no se enteró del atentado, ni de dónde venía la dinamita, supuestamente, ni todo eso, y que tenía colaboradores a sueldo metidos dentro de estas organizaciones. Por ejemplo, este es el primer teniente general de la Guardia Civil, pero el del CNI, el director del CNI, que no se entera, que luego dice que ha sido ETA, luego se desdice y dice que ha sido los integristas, pues este va de embajador a Roma y luego a Estados Unidos y luego participa en Maxán, en Explosivo Río Tinto, precisamente, en fin, toda la trayectoria personal de estas personas, que debería haber muerto por su ineficacia, incluso por sus mal hacer en el 11M, no es así. Sigue adelante. Alguien tiene que... Muertos políticamente. Bueno, entiéndase. Alguien tiene que coordinar y enlazo con lo que decía el señor. ¿Qué pasó después? Pues todo eso, desde luego, ETA está en las instituciones, pero se firmó el Estatuto de Cataluña inmediatamente, y así estamos. Aumentó el relativismo y el laicismo y el aborto exprés y el divorcio exprés y últimamente la teoría de género. Claramente ha habido un cambio político en España, pero también un cambio sociológico clarísimo, y estamos a la cabeza del mundo en estas perversidades. Luego también enlazo con lo que decía el padre Guerra. Alguien manejó tantas voluntades y alguien las indujo a seguir este camino. A ver, Pablo, muy rápidamente, y vamos a intentar localizar también al sociólogo Miguel Cancio. Para todos estos temas del 11M, que muchos queréis saber más, es importante saber que en el propio Peones Negros tenemos un artículo, un libro de 400 páginas gratuito con todos los pormenores, escrito por Lleda, y que como está en PDF se está actualizando todos los meses. Y por otro lado... Gratuito, ¿cómo acceder a ese libro? El que quiera tener más información. En la página de Peones Negros uno se lo puede descargar gratuitamente. Twitter, todos los días lo ponemos, el tablero, el puzzle del 11. Y luego, por otro lado, hay otra labor fundamental que está haciendo Radio Ya, que es la tienda Ya, porque la tienda Ya tiene acceso a productos únicos, como es, por ejemplo, si alguien quiere el libro La Cuarta Trama de Chema de Pablo, el único sitio donde lo puede conseguir es en la tienda Ya. Y de igual modo tenemos 7 libros, el de Carlos Sánchez también, y dentro de poco también tenemos el del Colgar Manrique, para que todo el mundo que quiera formarse pueda tener acceso. Y gracias a Tienda Ya, que ayudando a que se comunique y llegue a más gente, se pueda... Muy importante, porque de un momento a otro ya está en la página web la tienda de Radio Ya, con lo cual
vamos a empezar ya a anunciarlo, pero ya la gente que lo desee ya puede entrar en la tienda de radio. Tiendaya.es le redirige a todo. Y con 11M se encuentran los más de 6 libros que tenemos ya. Bueno, Carlos Sánchez Roda, no sé si el libro que ha traído ahí es para mí. No lo sé, ¿eh? Luego lo vemos. Luego lo negociamos. Bueno, vamos a intentar llevar a Miguel Cancio. Ya lo tenemos a Miguel Cancio, sociólogo, bloguero. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estábamos con nuestros invitados, el coronel Manrique, con Carlos Sánchez de la Roda, Pablo Pérez Tomé, con Ricardo Moreno, recordando lo que sucedió ese 11M. Miguel, tu opinión. Bueno, pues hay cosas que faltan por esclarecer, cambió la historia de España. Eso fue un atentado terrorista que todavía no está claramente investigado para saber cuáles fueron sus responsables intelectuales, que no han sido, y efectivamente eso supuso un cambio. Fue uno de el mayor atentado terrorista de Europa. El segundo fue el de Lohit, llevado a cabo por el terrorista Gaddafi, y que se inscribía, desde mi punto de vista, en la ofensiva de lo que se venía llamando la acción de grupos marxistas, leninistas en este caso, o terroristas, con otros grupos antioccidentales para que avanzase, digamos, pues eso, fuerzas claramente contrarias al modelo de economía de mercado y de democracia con seguridad y garantías. Aquí en España llevó al poder al señor Zapatero, y al llegar al poder cambió la situación en España, puesto que ETA, el grupo nacionalista vasco, marxista-leninista, vinculado, que tenía bases en Cuba, esto es importante, no sé si lo sabe la gente, que tenía empresas, que tuvo y llevó a cabo más atentados terroristas en democracia que durante la dictadura del general Franco, pues se vio claramente beneficiado. Se vieron también claramente beneficiados los grupos nacionalistas, antiespañoles y anticonstitución española, como estamos viendo en Cataluña, y también se seguirá viendo, por supuesto, en el País Vasco. ¿Alguna pregunta para Miguel Cancio? Sí, Miguel, tú conoces de cerca cómo trabajaba la SER en el año 2004, cómo funcionaban los medios de comunicación, cómo se utilizó la información para otros fines, que no fue solo... Bueno, esta es una cuestión muy importante. Esto forma parte, lo ha dicho Chávez, yo he trabajado en esto, y economista, soy sociólogo, he sido profesor de sociología durante 40 años en la Facultad de Económicas de Santiago, y estudié economía en Santiago y sociología en París. Lo digo para que se informe la gente. Y lo que yo estudié fue lo que decía Chávez. Mi idea es sobre eso, es decir, los aparatos ideológicos y aparatos represivos de Estado, siguiendo las teorías de Gramsci. No basta controlar la economía, no basta controlar el poder político, hay que controlar las cabezas, y para controlar las cabezas hay que controlar las instancias, que se llama científicamente de socialización, y yo llamo también de encarnación y socialización. Y la instancia dominante, que antes era la educación, que era la hipótesis de Althusser, ahora son los medios de comunicación. Representar el mundo es hacerlo e imponerlo. Y de ahí la importancia de los neocomunistas de Podemos, de los comunistas anteriores, el Partido Comunista, Izquierda Comunista, de controlar los medios de comunicación, la educación, la cultura, la iglesia, etcétera, etcétera. En España, la SER, Prisa, es una referencia importante. El libro de Cebrián y el libro de González. El PSOE en España mantuvo, aunque quería tener una querencia socialdemócrata, su iniciativa era claramente neoleninista, en el sentido de descalificar, deslegitimar, ningunear, aislar con cordones umbilicales y linchar
como no se pudo físicamente, recordemos el libro publicado por la Segunda República, cuando el golpe de Estado del 33 salen con las citas del socialista, órgano oficial de el PSOE y de Leviatán, donde dice: hay que liquidar, hay que matar a todos aquellos que no se incorporen a la revolución bolchevique. Por lo tanto, en el caso de Prisa con la SER, que le fue vendida por González a Prisa, a Polanco, en el caso de El País, en el caso, ojo, es importante, de las editoriales, en el caso del cine, es importante esto, todos los de La Ceja, los escritores, aquí ha estado unos días Cercas presentando un libro, yo tuve una agarrada fuerte con él porque le dije: ¿cómo es posible que usted, un escritor de reconocido prestigio, diga aquí que la historia de España empieza en el 36 y llame hijos de puta a todos que no se sumen a la condena, como decía usted, de lo que no sea el apoyo a la izquierda, y solo hable de fascismo y se haya olvidado usted del comunismo, el libro científico del Libro Rojo, que son más de 100 millones, bueno, pues la SER y Prisa fueron ese brazo fundamental de apoyo a esta política que estoy diciendo, neoleninista, y en el caso del 11M es muy importante, es cuando Gabilondo, que ojo, ahora lo dice, porque algunos lo sacamos fuera, porque estos ganan siempre, ganan con Franco, ganan con el PP, ganan con la UCD, ganan con el PSOE, ganan con Podemos. Fue director en el año 68 de la COPE en San Sebastián. Pues el señor Gabilondo fue el que dijo que había aquí terroristas que iban vestidos y que se suicidaron en el 11M. Bueno, pues esto fue lo que sucedió con la SER. Pues Prisa, o en este caso la SER, llevó una información, yo publiqué, que yo no soy nadie, pero estaba suscrito en esa época al Nouvel Observateur y nadie informó en España, traduje aquel artículo donde se decía, el titular, creo que eran a 3 páginas, la radio que ha tumbado a Aznar, y donde daba cuenta cómo recibían ellos las informaciones primero que el gobierno, que le pasaban la policía, que le pasaban los servicios de información. Pues el señor de la Morena, que ahora está en Antena 3, los que están en deportes, en la SER, creo que son Paco González, Lama, desconectaron la información de cuando se produjo el atentado. El jueves es gravísimo que el señor Aznar no aplazara las elecciones. ¿Cómo se puede celebrar unas elecciones con 193 muertos y 1.500 heridos? Y empezaron a llamar a ir a tomar las sedes del PSOE. A eso se sumó también en aquel momento que después se saliera de la COPE, la COPE en el programa de deportes que yo sigo, porque también trabajé en sociología de la violencia en el fútbol. Fue una política de acoso y derribo, una política calculada que llevó al señor Zapatero, al PSOE, porque dicen que Zapatero continúa claramente esta línea que he llamado de la política neoleninista de deslegitimación, descalificación y linchamiento de los principales adversarios convertidos en enemigos a los que culpar de todos los males. Pues Miguel, ha sido un placer tenerte hoy aquí en Radio Ya, dando tu opinión. Te mandamos un fortísimo abrazo y ahora comentaremos lo que también ha sido un placer para mí, porque en su día colaboré con el periódico cuando era escrito el periódico de papel Ya. Muchas gracias. Pues un placer haberte tenido aquí, Miguel. Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad muy rápidamente porque estamos sin tiempo, pero hay varios comentarios que nos están haciendo llegar los oyentes. Los que montaron esto son los chapuzas. Nos dicen que los acusados eran sunís y el Corán encontrado era chií. Bermúdez dice que no estábamos preparados para saber la verdad a los españoles, lo que hemos comentado aquí, la entrevista o el encuentro que hace Inma García de Cortázar con el juego Bermúdez. Y esto parece ser montado por unidades especiales bien organizadas y coordinadas, vengan de donde vengan. Y luego hay otro oyente que nos hace una reflexión muy interesante, nos habla que las maniobras de la OTAN donde se simulaban un atentado de esas características fue el día anterior. También nos dice este oyente que el atentado de la estación organizada por la logia masónica Pedón, no sé si ustedes se acuerdan, en la estación de Bolonia, tiene
muchas similitudes con el 11M. Radio, ¿no? Ahora el coronel Manrique nos puede ahondar más en ese tema. Solo hay un condenado, un coronel de los servicios secretos italianos, y si ustedes se acuerdan, Benito Kersi, que se fue a Túnez. Se autoexilió en Túnez, además de los distintos casos de corrupción que le acechaban a Benito Kersi. Si les parece, en este programa trepidante de hoy, especial 11M, nos vamos a publicitar muy rápidamente, 1 minuto, y volvemos de inmediato aquí a Radio. Continuamos en directo, 9:41 minutos de la mañana, y tenemos a Santos Casados, que es el responsable de Peones Negros en Barcelona. Santos, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, sabes que hoy es un programa especial que estamos haciendo recordando el 11M y sobre todo, y lo más importante, recordando a sus víctimas. ¿Qué supone hablar del 11M, por ejemplo, en una región tan española como Barcelona? Pues verás, en primer lugar yo no soy el responsable, soy uno más. Uno más, vale. Pero en Barcelona pues supone que cada día 11 de cada mes, desde hace 12 años, nos concentramos en la Plaza San Jaime y desplegamos las pancartas informativas y una bandera española. El que conozca Barcelona y el que conozca Barcelona en estos tiempos sabe que eso pues es algo así como un atentado a la seguridad, como estar en territorio comanche con una caja de whisky y una caja de Winchesters y rodeado de indios. Van todos a por ti. Nosotros estamos ahí y actualmente somos 5. Sí, empezamos siendo 50 y luego fue bajando la cosa, pero que actualmente pues quedamos 5 que somos los que vamos. Lo que supone es que nosotros no aceptamos, ni aceptamos desde hace ya 12 años las explicaciones que nos iban dando, las sentencias de chiste. Habéis dicho una cosa que bueno, decís que no se sabe qué pasó, que solamente se sabe que hubo 200 muertos, que no y 1.500 heridos. Claro que se sabe lo que pasó. No, ellos lo saben. Por eso digo, es decir, y nosotros también lo sabemos. Lo que pasa es que no podemos decirlo. No, ni tenemos es otra pruebas, cosa. Ni tenemos pruebas, ni tenemos nada muy más que bien, sospechas. pero hay una cosa Nada que, más como dicen sospechas, los franceses, buscad la mujer. Por lo tanto, busca quien se benefició. Se benefició la extrema izquierda española. Pero siguen siendo sospechas, siguen siendo conjeturas. No, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, pero que yo estoy absolutamente convencido de que la autoría fue de la extrema izquierda española y que todo ha sido una historia para cambiar el país hacia una tendencia a lo que hay ahora. Punto. Claro. Es decir, y por eso... Bueno, y como hemos dicho varias veces, que quien gana la batalla final es ETA. Claro. Yo no sé, yo no puedo, yo tengo derecho, como te he dicho tantas veces, tenemos derecho a sospechar de todo, Dios. Puesto que aquí la verdad, hombre, de todo el mundo, claro, yo tengo derecho a sospechar de todo. Yo no tengo derecho a sospechar de los islamistas porque sé que lo fueron ellos. Por ejemplo. ¿Entiendes? Es decir, nosotros estamos ahí porque nos han engañado. Estamos ahí porque queremos saber la verdad. Sí, oficialmente. Queremos que eso salga a la luz. Que la gente se entere de cómo le han engañado, que la gente se entere por qué murieron 200 personas, 1.500 y 18.000 afectados más. Santos, soy Ricardo Moreno, estoy contigo todos los 11, yo en Atocha, tú en Plaza de San Jaume. Pero como sabes, estamos en lo mismo, luchando por eso, ¿no? Yo al final me he quedado con que la finalidad que se ha conseguido y que estamos consiguiendo es la socialización de la duda, que decía un compañero nuestro, ¿no? Claro. Por lo menos estamos trasladando a la gente que las dudas están ahí, que nos la han brindado. Además. Yo a todos ustedes les voy a hacer una pregunta. A Carlos, a Coronel Manrique, a Pablo, a Ricardo Moreno, a Santos. Después del atentado hubo millones de personas en España que salieron a la calle bajo el lema "Queremos saber". Varios años después, solo salen ustedes que siguen queriendo saber. ¿Qué ha pasado? Desde el día 14, Javier. Insisto. El día 12, claro. Millones el día de 14 gana el PSOE las elecciones y se deja de preguntar. Y ya no interesa. Absolutamente. Ya no interesa. Y además, no interesa a nadie. ¿Te das cuenta, Javier, la alegría que es que uno hace una pancarta, unos eslogans en el año 2006 y siguen vigentes? No hay ni un solo eslogan, ni una sola frase de la que nos arrepintamos, porque hay una coherencia absoluta de que solo sabemos lo que nos ocultan, pero no conseguimos saber cosas ciertas todavía, pero está a poco de que se sepa, porque la mochila, como muy bien sabéis, está a punto de estallar de verdad.
y eso es lo que tenemos la esperanza de que un momento a otro se va a arreglar, pero tenemos esa unidad de que continuamente queremos que se sepa y que todos nuestros eslogans siguen en pie, caiga quien caiga, porque a nosotros, los señores del PP, a partir del 2008 nos dieron la espalda y se prohibió hablar en las sedes del PP sobre el 11M. Cuando venían compañeros del PP nos le preguntamos, ¿qué os dicen en la sede? Y dicen que podemos ir a los actos que queramos de los peones negros y del 11M, pero que del 11M en la sede no se habla. Eso es por lo que no solamente es la otra izquierda. Santos. Y que no vayáis a los actos del 11M. Nosotros tenemos gente del PP que se evadió inesperadamente del grupo y vamos, lo que nos hicieron llegar así intuitivamente es que, mira, que es que nos han dicho que no nos metamos y también que vosotros que lo vayáis dejando. Bueno, la excusa es, perdona, la excusa era que como ya estaba en vía judicial, ya estaba su júdice, ya había un tribunal, un magnífico tribunal, señor Guevara, señor Gómez Bermúdez, estaban allí haciendo un juicio que no había que interferir en la calle y no había que presionar, y tal. Una cosa muy bonita, ¿no? Lo cierto y verdad es que aquello fue otra patraña más. Patraña más. Pues Santos, lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que vamos muy mal de tiempo y nosotros no olvidamos, nosotros seguimos recordando tampoco. Esta fecha. Y si pasáis por Barcelona algún día 11 de cada mes a las 8 de la tarde a San Jaime. Pues eso, los 11 de cada mes a las 8 de la tarde a la plaza de San Jaime. Es bueno recordar que también en Torrelodones llevan 127 meses, en Vigo llevan 127 meses. En Alcalá de Henares, Gabriel Mori se está convocando ahora mismo de nuevo también y llevan igual 127 meses. Ahora no, lleva también 127 meses. Y esto es bueno que la gente lo sepa, que está muy bien Twitter, pero que también hay que estar en la calle. Bueno, pues Santos, te mandamos un abrazo. Por favor, a los medios, y es que hagáis un poco público las condiciones de Barcelona. Y no solo las nuestras, sino que aquí se sufre una persecución a los españoles y a lo español. Lo tenemos clarísimo todos los días, ¿eh? Pues desde esta emisora todos los días recordamos la persecución, la hispanofobia que hay en una región de España como es Cataluña, incentivada por los medios, y con la complicidad del Partido Popular, entre otros. Entre otros, el primero. Entre otros. Un abrazo muy fuerte, Santos. Muchas gracias. Mucho ánimo. Hasta luego. Coronel Manrique, efectivamente hubo muchos beneficiados aquel 11M, pero la situación en la actualidad parece irreversible, porque el Partido Popular luego volvió a ganar unas elecciones y tampoco ha querido seguir ahondando en este tema, que posiblemente este tema también le ayudó a estar donde está. Quiero decir, con posterioridad. Sí. Son varias preguntas. Sí. Yo no creo que cambie, como no está cambiando, como no está el mundo para que cambie la situación ni en España ni en el resto. Cada vez las situaciones son más globales, lo vemos, la aldea global. Yo creo que en cierta medida España ha sido desde hace años el laboratorio sociológico donde se ensayan muchas cosas. Aparte de que nos olvidamos que España fue cabeza de las Españas, de Hispanoamérica, de aquel imperio, y que tanto España como Portugal representan los que hablan en español y en portugués, pues casi más de la mitad de los católicos, por decir algo. Lo que trasciende el cambio sociológico que pase en España y en Portugal trasciende a más de la mitad de los católicos. Quiero decir, el mundo está cambiando claramente en una dirección de ingeniería social, de género, de aborto, propiciado por la ONU y por demás. En eso va el mundo, en eso nos han metido quizá a nosotros en cabeza. Entonces es muy difícil que cambie el mundo, porque hay muchas fuerzas y es mucho volumen el que hay que cambiar, y es bastante difícil que cambie España, porque lo que está claro es que, como decía el padre Guerra, todas esas voluntades en la cúpula de la nación pues están aunadas por alguien, y eso es difícil que se mueva. No sé si he respondido con eso a lo anterior, y quizá me quedaba para luego algo acerca de la complicación de los atentados y de cómo pudo hacerse, pero lo dejamos para luego. Hombre, nosotros estamos intentando que esto dure menos que el GAL. El GAL empieza en 82, terrorismo de Estado, tarda 12 años en empezar a investigarse y 14 años las primeras sentencias.
con X. Nosotros estamos ahora mismo en 13 años. No, pero perdón, Pablo. El GAL se cerró en falso. El 23F, el GAL se cierra en falso. Bueno, pero por lo menos hubo culpables. No, se cierra en falso. El 23F se cierra en falso. El 11M se cierra en falso. Tantas cosas. El Estado de Derecho, del que presumen tanto, es un fracaso absoluto. Es un fracaso absoluto. Yo, como abogado, lo tengo que denunciar. Porque es de lo que he vivido yo y de lo que me he preocupado. Y lo que me ha movido para ser un profesional del derecho. Pero los peones negros somos utópicos y apoyamos el Estado de Derecho. Claro, somos unos tíos excepcionales. No es que apoyamos, es que estamos denunciando la patraña constante que en España se carga el Estado de Derecho, del que presumen, que además es la base de una democracia sana. Carlos. Si no hay Estado de Derecho y justicia y un poder judicial realmente independiente, no hay democracia posible. Y ellos se les llena la boca, como tampoco puede haber democracia posible, por muchos partidos políticos que haya, si no hay una prensa libre. Y ya estamos viendo, y lo denunciaba el coronel, cómo se utiliza a los medios de comunicación, porque tienen eso vendido su proyección, están vendidos al poder político. El poder político se ha hecho con todo, absolutamente con todo. No lo consiguen. Cuando compran que no lo consiguen? En España lo han conseguido. Poder judicial, familia, sociológicamente está tomado por los medios de comunicación. Sí, Ricardo, cuando el poder coge el mundo y lo suicida, como ha hecho, aparece el español. Cuando el español se lo suicidan, pero sale radio. Personas se preocupan. Sí, por favor, sale Radio Ya. Y luego siempre hay hay un pequeño esperanza de una vela encendida donde se sigue hablando con claridad. Claro. Radio Ya, que continúe por mucho tiempo, y por aquí hacemos un llamamiento a los anunciantes. Anunciarse en radio no es caro, que se acerquen a nosotros para que podamos mantener este proyecto. Sí. Bien apuntado, Pablo. Carlos, ¿qué aporta tu libro al 11M? El libro lo que trata es de poner en claro qué es lo que ocurrió con los trenes, que yo creo que es fundamental saber por qué se destruyeron. La razón no se le da, bueno, aunque se intuye cómo se hizo y qué trascendencia tuvo eso después, y cómo hubo un tren que no se destruyó, pero que se ocultó esa no destrucción hasta una vez pasado el juicio. Y porque, bueno, yo tuve una intervención personal en descubrir que ese tren estaba funcionando. Sí. Yo he viajado en ese tren y cuando di la noticia, pues se organizó una revolución. Y luego después hay una segunda parte dedicada a las periciales, porque decía el Tribunal Supremo, los trenes se han destruido cuando ya se han hecho todas las periciales pertinentes. Entonces yo demuestro que no se habían hecho las periciales, ni muchísimo menos. Y luego después trato del asunto de la metralla, que es también importantísimo, un asunto que se ha pasado totalmente, se ha ignorado, no se ha tratado mucho, pero es que es fundamental. Sorprende que durante casi 2 años, cuando el juez diga compárese la metralla que se ha encontrado en tal sitio o en tal otro con la de los trenes, se compare con un solo clavo exclusivamente, como si no hubiese más. El detalle, exclusivamente. Eso lo has publicado ahora en el español. Y únicamente cuando ya en diciembre de 2005 dice el juez, ya pues está todo el mundo asombrado de que solamente haya ese clavo. Dice, pues compárese la mochila de Vallecas con cada uno de los focos. Entonces ya de la nada surgen clavos y tornillos que por supuesto se parecen ahora a la mochila porque probablemente sacaron del mismo sitio. Coronel Manrique, usted hace hincapié de, nos tenemos muy poco tiempo, pero ¿quién podría ser los autores o ya no hablo del autor intelectual, hablo de los autores materiales? Sí, ese es un tema. Antes se decía, nos ha dicho por teléfono, las características de la acción. Desde luego es muy complicado. Lo que nos han querido vender de que fueron una serie de señores que sembraron las bombas, subiéndose al tren, bajando, subiéndose a otro, es muy difícil de... Es un atentado, tal como lo dicen, muy complicado, porque tenía que hacerse precisamente aquella mañana y a aquella hora. No valía decir, como me está mirando la policía, estamos en estado de excepción, de alerta máxima, operación Genil y demás, o como una señora me dice, oiga, que se ha olvidado aquí la mochila, vuelvo dentro de 3 horas y lo hago. No, aquello fue a hora fija, a día fijo, y con una exactitud perfecta. Por cierto, no funcionaron las cámaras y nadie puede demostrar que estuvo allí, nadie, un detenido, físicamente no se cogió a ningún autor. Es decir, eso fue supuestamente un golpe de mano en el que 13 señores supuestamente colocaron unas mochilas, unas bolsas.
Pero claro, los golpes de mano desde el punto de vista militar, cuando además se quieren hacer con la seguridad de que nada falla, no es que vaya un señor y deje una cosa, que le pueden ver, que le pueden decir que se ha olvidado, sino que va otro y le protege inmediatamente. Bueno, que llama la atención, distrae la atención, hace no sé qué, y además hay una cobertura exterior a esos dos que les protege a su vez desde el andén. Oiga que van policías, tienen que llevar enlace radio para bajar o subir, queo. O sea, eso supone un volumen de gente que imposible. Bueno, imposible de hacer, es muy difícil de hacer. Tiene una cantidad de riesgos, una operación. Fíjense ustedes que si hablamos por lo menos 3 personas por mochila, son 40, 30 y tantos, más los conductores de los vehículos. ¿Dónde están el resto de los vehículos? Bueno, lo que nos dijo la fiscal Olga. No, es que en 2 coches, que luego se quedó porque se cayó el Skoda como prueba, en una sola furgoneta cabían 13 personas con 13 mochilas, es infumable. Eso tuvo que hacerse seguramente de otra forma. La casa Renault contentísima de la propaganda que hacían de un Kangoo que seguramente de otra forma, y yo me inclino porque con alta probabilidad se introdujeran las bombas en las infraestructuras antes. Sí, lo he dicho antes, cuando has dicho que el explosivo podía estar en... Eso lo hemos estudiado a fondo, lo de las bahías, de poner el explosivo antes, y también es muy complicado porque los horarios de cómo se van a distribuir los trenes es muy difícil saberlo hasta el día anterior, y como esto tiene que ir muy amarrado, tiene que hacerse o con apoyo interno de la propia Renfe. Bueno, Renfe colaboró de alguna manera, parece... Sí. Además es que hay una cosa también importante, que hay uno de los trenes que había pasado la noche en Guadalajara y los otros 3 habían pasado en Chamartín. Entonces en esa noche, aparte de que es muy complicado saber cómo van a circular los trenes, los horarios que van a seguirse los 3, es que estaban en sitios distintos, uno en Guadalajara y los otros en Chamartín. Hasta para eso, y no pretendo tener la razón, pero se puede obviar diciendo, bueno, en vez de poner 13 mochilas, 13 bombas, pongo 23 y se activan a distancia o por tiempo o las inhibo. Y a la mañana siguiente, dentro de 2 días, la saco. Para una operación tan complicada como esta, no es difícil. La verdad es que después de escucharles a todos ustedes, a todos los invitados que han entrado telefónicamente, esto pone todavía los pelos de punta, y más con las últimas revelaciones que nos ha hecho el coronel Manrique, ¿no? Es decir, quedan muchísimos interrogantes en el aire todavía, y la pena es que años después solo unos pocos son los que quieren saber. Como decían que la teoría más benevolente es que lo hubiera hecho ETA, porque si no lo ha hecho ETA es lo que pone más pelos. Claro, a eso me refiero. Esto es lo preocupante. A eso me refiero. Lo que no tenían pensado los organizadores es que iba a estar un Carlos Sánchez Roda, iba a estar un Gabriel Moris, iba a estar un Alonso Holguín, iba a estar los peones negros que nadie les paga por ninguna cosa han echado miles de horas, se han destruido, se han leído entero el sumario, y eso no se lo esperaba a nadie, y por eso somos tan molestos. Sí, somos tan molestos como pretendan ahora ponernos una multa de 100.000 euros por haber tenido en nuestras manos el sumario. 100.000 euros nos quiere poner la Agencia de Protección de Datos, que es la auténtica ley mordaza de este país, que te pone 100.000 euros de multa a nosotros, que somos gente que estamos trabajando altruistamente y porque creemos y entendemos que nuestra asociación es de utilidad pública, porque a la gente le debe interesar este tema, y nos ponen una multa de 100.000 euros por haber tenido el sumario colgado en nuestra página. No hay tiempo para más. Ricardo Moreno, ha sido un placer tenerte hoy aquí, como siempre. Muchas gracias, Javier. Bueno, estaré siempre. Coronel Manrique, como siempre, contamos con usted. Muchísimas gracias. Yo. Pablo Pérez Tomé, lo mismo dicho. Nos vemos dentro de nada. Dentro de nada. Y Carlos Sánchez Roda, también un placer. El placer ha sido mío, y deseando colaborar en todo. Sobre tenis. Bueno, seguimos en Radio Ya, no se mueva nadie, volvemos de inmediato.